mi rostro brilla. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, tus ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, y vida mía consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refrigera el oro, confirma tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Debemos hacer una ofrenda agradable. Amén. Eso es lo que yo quiero hacer para ti, Señor. Una ofrenda agradable a ti, Señor. Que cuando somos una ofrenda agradable somos como Moisés. Cuando salimos de ese santo templo, de esa comunión, nuestro rostro tiene que brillar. No para que el hombre diga, ay, no, sino que se vea la relación. Que tu ofrenda sea aceptable. Y cuando tu rostro brilla, entonces es manifiesto de que eres una ofrenda agradable al Señor. Hoy la palabra es: Jehová es su nombre, victoria. Y el Señor envió a su Hijo unigénito para salvarnos a todos de pecados, de los que andábamos, porque estábamos ya declarados con actas y decretos, un acta llena de decretos de muerte. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber ese sacrificio. No solamente decir que murió por mí, que hiciste todo por mí, pero no te has entregado. Y hay una palabra que dice aquí que está buscando ofrendas agradables. No es que el mundo tú le agrades, sino que vean en ti el mundo el brillo del rostro de Dios en ti. Dicen que los valientes de David, cuando salieron de la administración de la cueva, todos salieron transformados porque David le ministró gloria. Era que el rostro de Dios estaba sobre el león de la tribu de Judá. Y sus valientes se tenían que parecer a la visión del rey. Tenían que ir a la visión que Dios le dio al rey David, que era el trono. Y esos hombres se habían preparado, que había sido tan maravilloso el amor de Dios con ellos. Amén, Padre. Es tan hermosa la bendición de Dios con ellos, que fueron honrados, no eran aceptados en el mundo, pero en la cueva, en la comunión, en la presencia de Dios transformó sus corazones. ¿Para qué? Para que ellos fueran parte de la corte del rey. Y eso es lo que está buscando, Señor. Corazones dispuestos, que estén dispuestos a dejar atrás su pasado y vivir a lo nuevo, de la fuente, la hueva de lo que Dios está haciendo por su pueblo. Dios está haciendo cosas nuevas y entramos en un nuevo tiempo. Pero en este nuevo tiempo tenemos que preparar nuestro corazón. Dios nos pide cosas, y eso no vamos a decir, no, que yo soy bueno, orado, parezco luz, yo hago. Dios, Señor, que por obras no va a ser, sino por un corazón rendido. Que no estemos en el monte de la maldición, sino en el monte de la bendición. Y el monte de la bendición se llama obediencia. Y aunque seamos pueblo, digo, aunque seas pueblo, apartado de mí, nada puedes hacer.
Porque los del monte de la maldición son aquellos que es como decir que oran de espalda al Señor. Pero nosotros estamos en su presencia entregando todo, soltando nuestro ser a su boca, a su presencia. Y eso es lo que estamos hablando, que Él en su presencia tienen que ir corazones rendidos, obedientes y entregados a cumplir el propósito del Señor. Y Él lo hace con personas libres. Él lo hace con personas que Dios les dio la victoria, que antes eran esclavos, ahora son de Cristo. Y hoy la palabra que el Señor me regala, amén. Esta parte la voy a leer porque se me léelo y yo voy a ser obediente en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Dice aquí la palabra del Señor. Amén. Que no importa el lugar que tú vayas, resulta que tu desierto, tu cueva, donde Dios te tiene guardado, es el lugar de tu crecimiento. Es el lugar donde Dios te va a llenar de su maná. Es donde Dios te va a enseñar, a instruir para cuando salgas a ser completo de la obra, es donde serás refinado. Es el lugar donde saldrás venciendo. Y este es un tiempo, porque te dije que salieron. Pero es un tiempo cuando Dios nos saca, cuando Cristo resucitó, por ti y por mí nos sacó. Pero a caminar, como trajo de Maús, nos trajo al camino, al Pentecostés. Pero ¿para qué? ¿Para qué esperarán? Su cobertura. Y el pueblo de Dios camina bajo una cobertura de gloria, que es el Espíritu Santo. Ese es el regalo de Jesús, el Espíritu Santo. Nuestro Padre nos regaló algo, nos regó nuestra tierra. Y lo nuevo de Dios es cuando estamos sellados. Solamente para decir que somos ofrenda agradable es cuando somos sellados con el Espíritu Santo. El sello de Dios para una ofrenda agradable es estar sellada con el Espíritu Santo. Hay personas que te pueden hablan hermoso, que no tienen el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor tuvo que enviar a Pablo a Apolos para sellarlo, a hombres que estaban listos, pero no conocían al Espíritu Santo, no conocían a Cristo. Y para eso tenían que ser llevados ahí. Yo te estuve hablando de 1 Samuel 22, pero te estoy hablando de que Dios cuando saque la cueva, Jesús nos sacó de la cueva, Jesús resucitó, abrió un camino, rompió el velo, nos mostró la dirección. Ahora que estamos, ya salimos porque seguimos a Cristo. Somos libres en Cristo. ¿Para qué? Para ser preparados. Y siendo preparados como preparó a sus discípulos, así como Jesús preparó a sus discípulos, David preparó a los que iban con él. Dice que eso mismo nos compara a lo que hizo Isaías 61. La gloria del Señor está sobre mí pues todos los que llegó a la cueva de Adulán, los preparó ahí y salieron. ¿A qué? A ser preparados para poseer el trono que Dios tenía, el lugar de gobierno que Dios le tenía. Amén. Cuando Dios te envía, te escoge a ti y a mí es porque estamos posicionados para algo. Pero en esa preparación, fungido, pero preparado. ¿Para qué? Para saber los que iban a estar con Él, pero también conocer el corazón del hombre. Y Dios en el camino no es para que juzgue que se me hizo, no, mirando lo que Dios nos quiere en nuestro corazón. Muertos, nos sacó de la cueva del Adulán, quitó, estaba como el hombre lo dio por muerto. Pero cuando Jesús lo que el hombre da por muerto, por perdido, Jesús lo levanta. Dios levantó a Jesús y Jesús nos levantó a nosotros para mostrar su gloria al mundo y que la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora todo el que quiera recibirlo y camine hacia ese camino de Cristo, porque solo en Cristo tendremos redención. Pueden hablar y decir, pero aquí estamos predicando solo a Cristo. Miren, hermano, yo estaba mirando ayer unas prédicas y me senté, pero yo pasaba y decía, pero hablan del profeta que te hizo, del otro que te hizo, de aquel que tal, y tú tienes que hacer esto y aquello. ¿Y sabes qué? No vi casi predicar y me dolió el corazón. No hablaron casi de Jesús, no hablaron de eso, sino instruyendo a la gente cómo pelear batallas. Y lo más importante cuando tú ganas tu batalla es cuando tú sigues a Cristo. Estos hombres de Adulán ganaron batallas cuando el mundo no los aceptó y tuvieron que ser recogidos en una cueva, como nos recogió Jesús en su muerte, nos recogió en la cueva. Pero cuando resucitó nos llevó a salvación para llevarnos al propósito. Y en ese tiempo nos enseñó a morir, nos enseñó a vencer y encontrar una identidad de pueblo. Cristo es nuestra identidad de pueblo. Por eso tú y yo tenemos un envío. Cuando Él nos prepara, enseña, es un trono que seguimos.
Seguimos el trono de nuestro Padre en Cristo Jesús, al Rey del universo. Mientras tú no estés posicionado como hijo, vas a ver. Mire, Pablo, Dios lo dejó llegar hasta lo último, a Saulo. Conocimiento, relación, todo, pero lo bajó del caballo, hermano. La bajada del caballo, qué cosa dolorosa. Pero Pablo hizo una cosa. ¿Qué quieres que haga? Hay gente que Dios aún la está bajando del caballo y siguen en la rebeldía, en el monte de la rebeldía, en el monte de la maldición. Pero hay gente que escoge ir a la cueva con Jesús. Esperan su desierto, porque esa cueva también es representación del desierto, a ver un Pentecostés, preparados en el desierto y dejándose refinar para hacer una ofrenda agradable, para recibir la bendición de Dios. Hay que ser una ofrenda agradable. Dios sí, como Padre, a todos nos va a dar, en un momento nos va a sacar. Pero Jesús hizo a 9 milagros, a 10 milagros, pero solo uno regresó, el samaritano. Amén. Ciudad de Gentiles fue el que agradeció y fue salvo. Y él que la bendice, ¿por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios. Dios está buscando gente que le dé la gloria a él, porque para él, por él y para él es la gloria. Ahí no hay un otro nombre. Pueden hablar, tú hacer, decir. Por eso nosotros no entramos en competencia. Que quieran hablar, que quieran hacer, que te quieran perseguir. Pero tú no cambies tu identidad por hombre. El hombre, luego el diablo luego te tiene en sus manos. Ya después de muerto ni problema vas a tener. Antes va a estar en mesas oscuras que van a pelear contra un propósito. Pero Dios saca a sus hijos de mesas, como estaban los hijos de él. Estaban en mesas oscuras, pero lo trajo a su mesa. Tú y yo, dice el Señor, llévalos a las plazas, tráelos acá, porque estamos enviados a traer una mesa, un banquete a un pueblo remanente que el Señor le dio a Jesús y que Jesús, por amor, en su autoridad nos dio a nosotros. Jesús es el nombre, sobre todo nombre que teme la tierra. Tú simplemente confiesas tu fe y dile: oh Señor Jesús, el cielo está a tu lado, Él está viendo todo. Puede pasar y llover, pero dice el Señor que todo gobierno, autoridad y potestad le ha sido dada. Por lo tanto, los reinos de la tierra le obedecen, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Y su espada y su vara quiebra reinos, rompe reinos, destruye obras de maldad. Amén. Por eso es que tú tenemos yo que confesar el nombre del Señor. Dice que los que vendieron todo, ¿qué vendieron? Su esclavitud. Se la dejaron al mundo, pero fueron comprados a precio de sangre, a precio de sangre preciosa, y vinieron a formar una historia de victoria. Tú y yo, nuestro nombre se llama victoria, nuestro reino se llama victoria, porque el Señor venció al mundo. Toda el acta llena de decretos contra ti, como palabras, personas, propósitos, perversidades, maquinaciones, todo lo que había el enemigo asignado contra ti para mantenerte esclavo y matarte. Tú, cuando recibes a Jesús, restauras, reclamas promesa de Abraham. Se lo dijo en Lucas 19. Sacó, vino lo que estaba perdido y lo trajo acá, pero perdido. Arrepentido, mostrando frutos de arrepentimiento, es lo que demuestra Zaqueo. Mostrando frutos de arrepentimiento, recibió el perdón, visitó su casa y restauró su casa, porque él dejó todo lo que se había vendido a su mundo, su corazón. Amén. Yo tengo una predica mañana sobre eso, sobre el corazón. Tú, cuando vendes tu corazón al mundo, tienes que pagar un gran precio. Morir, irte al monte. Recuérdate que Deuteronomio 28 es claro, todas las bendiciones, pero cuando miremos el 28, miremos en qué estamos fallando. Este es un tiempo de prepararnos para hacer una ofrenda agradable al Señor. El Pentecostés vino quemando con fuego recio, pero también vino con lenguas de fuego quemando para sellar con el poder santo Espíritu y fuego al pueblo de Dios. Tú y yo somos todas como ofrenda de Dios, somos pasados para ser diamantes y piedra preciosa. Fuimos pasados por el agua, fuimos pasados por el fuego para estar hoy aquí predicando, y cada día va construyendo algo hermoso en nosotros para conocerle más, porque Dios no tiene límites de bendición. Somos un pueblo tan bendito y bendecido que la primera bendición es estar sentado en lugares celestiales al lado de nuestro Señor Jesucristo, a su diestra.
Y desde allí Él comienza a comandar esta palabra, porque esta palabra toca nuestra boca, es la boca de Él. Y su dedo toca nuestra palabra, como le dijo Jeremías, capítulo 1:9. Y la palabra del mandamiento de Jesús es el siguiente. Los que salieron con Jesús, con David de la cueva, salieron a ser entrados y purificados y entrados a llevar a su rey al trono. Amén. Tú y yo estamos enviados a llevar muchos a ese banquete del Señor. No es al banquete del hombre, acuérdate Lázaro, de Lázaro y el rico. Parecía que estaba bien, tenía mesas adornadas, las mesas invitaban, gente bien vestida, estaban como Saúl y David en la cueva, pon que más o menos algo así. Pero el otro que estaba mendigando no era al mundo, pero el que al mundo no le agradaba, ese tenía presencia. Y hay muchas veces que tenemos que aprender a mirar con la compasión del amor. Por eso tú y yo tenemos esta santa palabra que escrito está. Por eso Jesús le dijo, escrito está. Jesús citó la palabra. Y esta palabra, la santa palabra está aquí para ti y para mí. Pareciendo que está bien. Cuando tú la confiesas, los aires la entienden. Y se sujetan. Por eso el Señor dice, oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mi Dios, mi Rey, mi roca, mi Padre, el cuerdo de mi salvación, te amo, oh Jehová, es el Shema nuestro, de ese salmo. Él recitó el Shema y le dijo, te amo, oh Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios. Cuando tú confiesas al Señor, ya voy, hijita, gracias. Cuando tú confiesas al Señor, tú pasas a hacer esa ofrenda agradable, porque Él no quiere sacrificios de hombre. Él se lo dijo a muchos. ¿Acaso usted cree que con sus vacas de Bazán me van a mí a traer sacrificio, con sus tacones adornados? Con Ageo se lo dijo también. ¿Acaso ustedes tienen bonita su casa, la que construye Él? Hebreos 3 lo dice. Pero la mía la tienen descuidada. Y el dueño de todo, hasta del polvo de la tierra, es Dios. ¿Cómo tú no vas a agradar a aquel que ama tu alma? Por eso es un tiempo de mirarnos no a otro. Es un tiempo de mirarnos nosotros internamente. Mira, hermanos, tú y yo podemos decir que soy agradable, que soy linda, que soy esto. Mientras Dios me use y Dios me diga a mi todavía que me ama, Dios, para mí eso es mi ganancia. Porque voy al mundo. Pero mientras haya una cosa que te quite a Dios primero del corazón, vas a estar como el joven rico de Lucas capítulo 10. Tú y yo estamos llamados a ser hijos de verdad. Hijos falsos no hay. O sea, nuestros hijos falsos de Dios no hay. Porque los que seguimos a Cristo, seguimos sus mandamientos. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a establecerla. O sea, vino a sellar. El ranillo del cielo, cuando pisó la tierra, selló toda la tierra y escrituró la tierra como nuestra, pero para los hijos de Dios. Amén, amén. Gracias, hija. Amén, amén. Me dice si hay o más. Estuvimos mirando. Entonces Dios te bendiga, te multiplique al 100 por uno, hijita. Y Dios bendiga mi casa, Iglesia Jesucristo el Ancla. Y te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora con este mandamiento que tuvo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos camino a ese Pentecostés. El Pentecostés no fue para decir yo tengo la gloria de Dios sobre mí, yo tengo poder, no. Yo tengo muchos amigos, date cuenta que el Pentecostés hizo lo que esperaron y cada uno para su propósito. Ninguno se quedó allí. Todos salieron a caminar al propósito y el diseño que debe ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que recibir el bautismo. O sea, tú puedes recibir al Señor, pero tienes que dar otro paso de fe, paso de porque están los mandamientos. Tienes que cruzar. Cuando te dicen cruzar el Jordán, quiere decir que dejar todo en las aguas para que el Señor pueda ver tu Pentecostés y tu canal de bendición. Amén.
dejando todo atrás, como dice Isaías 43, para que veas brotar los ríos que están brotando en el desierto. Entonces tu tierra y tu desierto comenzará a ser bendecido con manantiales que regarán tu tierra para florecer, reverdecer, florecer y dar frutos. Esa es la encomienda, Mateo 28, 19, porque toda la autoridad que nos dio Cristo, como habla Marcos 16, en el versículo 15, y predicar al que crees, dice, predicar el evangelio, y todo aquel que lo reciba, todo el que en él crea, será salvo, y el que no crea será condenado. O sea, tú no tenemos que esperar ni obligar a nadie. Podemos orar, podemos decir, Señor, confía en esta persona, tú me dijiste a mí, me una palabra que yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo predico, Señor, pero pongo mi casa aquí en esta altar y avanzo. Avanzo. Pero tenemos que caminar bajo la base de los frutos del Espíritu Santo. En este altar, en el altar con el Señor, no puede haber frutos de la carne, porque los frutos de la carne son perversos. A veces tomamos el altar para mostrar frutos de la carne y se notan. El altar es para glorificar al Padre que nos llamó en Cristo Jesús y hablar de todas las bendiciones de su gloria. Hay una palabra que el Señor me entrega y que hoy quiero hablar a través de la iglesia Jesucristo el Ancla, que es un diseño del Señor. Y es que es hablar de la restauración. Ay, gracias, Señor. Es la restauración de la iglesia. Y el reflejo de iglesia femenino habla, desde que Génesis está hablando que nosotros las mujeres somos una columna, que muchas veces tuvieron que hacer cláusulas, hombre o el hombre, porque estaba bajo el hombre, la mujer no fue dignificada. Pero también nos damos cuenta que cuando Jesús llama a una mujer, Él la dignifica, Él la levanta. ¿Y qué hace? Le da su valor y le da su brillo. Pero no estoy hablando de feminismo, estoy hablando del valor de la iglesia y que la mujer tiene que revisar Proverbio 31 cuando tú te desposas con el Señor. Vamos a leer primeramente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Gálatas dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a los creyentes. Esta palabra tiene valor. Disculpa. Por eso tú y yo tenemos que hablar de la palabra, porque fiel es el que nos la dio. Yo no puedo soltar mi diseño. Si no agrada a hombre, no importa, Dios tendrá como... David no agradó a Saúl ni lo que perseguían, pero Dios lo preparó para la gente que iba con su visión. Por eso, cuando tu visión no engancha en un lugar, tú tienes que saber que no es ahí. Y tu visión siempre será dada por Dios y en Cristo. Amén. Dios siempre tiene un territorio. A cada uno de los que Dios llamó, Dios le dio un territorio. Amén. Cuando Dios decide y tú decides tomar esa bendición de Dios, ese diseño se establece y ya a la tierra huele tu perfume, te huele a ti. Amén. Huele la ofrenda que tú hiciste. Entonces, Dios te dará lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque te dando una palabra. Dice que el Señor aquí está encerrado, en la palabra está encerrado los pecados. Dios cogió lanzó los abismos y escrito está en sus mandamientos, decretos y estatutos lo que le agrada. Entonces, por eso tenemos que leer la Biblia. No es agradar a que yo me acomodo por aquí, no. Por eso el que honra a Dios, Dios lo honra. Y dice que, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Estamos en Gálatas 3, versículo 22 en adelante. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, no estamos bajo esclavitud. El Antiguo Testamento es para mostrar a nosotros cómo lucharon hombres, cómo hombres pelearon la batalla de la fe y ganaron. Ahora Dios tenemos más. O sea que ahora en Cristo Jesús nos reveló todo. Todo está revelado en Cristo Jesús. Por eso está en esta palabra. Y Él dice que el Nuevo Testamento, si tú lo lees, todo está bajo esta sombra que es el Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia es una sola. De Génesis a Apocalipsis. No hay división. Y dice entonces, solo Jesucristo es el nuevo pacto. ¿En qué estamos en el Nuevo Testamento? Estamos del nuevo pacto. Amén.
Porque dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y entonces cuando la gente dice que mujer no es pastora, hermano, tú no entres esto, que tú debes tener tu diseño. Juan, todos los hombres de Dios vivían diferente, porque había un campo que los estaba esperando. Por eso tu diseño es importante que tú lo cuides, que lo preparó fue Dios. La ropa de Saúl no le sirvió a David, porque ni era la ropa de él, ni era la cobertura de él, porque su cobertura era el que lo llamó. Amén. Y dice aquí tu palabra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? Hay que bautizarse. De Cristo estáis revestidos. Pero no hay que bautizarse, no que yo lo bautizo, no. Tú cuando te vas a ser bautizado, te das cuenta la edad que bautizó Juan Bautista. En los hombres que el Señor bautizó, hay que tener plena conciencia de que tú recibes al Señor. Amén. Que tomas parte del nuevo pacto, que tú estás consciente de eso. Amén. Si nos damos cuenta, creo que los judíos bautizan a partir de los 12, 13 años. Esa parte no la sé, pero creo que 12 o 13 años están tomando un crecimiento. Y por eso Jesucristo nos habla en el capítulo, nos habla en Lucas, creo que 4, ubícame allí. Jesús nos ubica que es, yo creo que es el 2. Bueno, no me acuerdo bien. Pero dice Lucas, en los primeros capítulos, que Jesús estuvo a los 12 años allí. Estaba allí en la iglesia, pero estaba hablando de un crecimiento y el niño crecía. Por eso, cuando él tuvo la edad, 30 años, fue bautizado como sacerdote. Y como rabí comenzó a enseñar la palabra. Hasta esa fecha no habías visto a Jesús. Pero tú tienes que permanecer en esa presencia. Jesús estaba en ese tiempo de una llenura. Para poder ser sacerdote, había alcanzado la madurez. Y esto es para los que alcanzan la madurez. Amén. Y dice entonces, y ya no soy, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Esto es muy claro aquí, Gálatas 3. Pero luego continúa el capítulo 4 de Gálatas que dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Si no crece, sigue siendo esclavo. En nada difiere el esclavo, aunque es Señor de todo. Señor con S minúscula. Hay que crecer. Pues dice que hasta que creció y alcanzó la madurez, que puede comenzar hacer la obra del Señor, porque niños ministrando y haciendo y buscando y hablando no han crecido para hacer la obra, y el crecimiento duele. Son aquellos que se dejan procesar, son aquellos que dejan que el Señor los haga su ofrenda para ponerla ante todos y poder mostrarla y exhibirla. Y dice entonces, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tu ministerio y mi ministerio tiene un tiempo señalado. Toda la palabra de Dios tiene un tiempo de cumplimiento hasta que crece. Jesús estuvo guardado hasta el tiempo de su cumplimiento. Amén. Alcanzó la madurez. Así también, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que aunque andábamos en el camino, nos entendíamos, nos dejábamos desviar. Eso habla de niñez, de inmadurez. Una persona que tenga muchos años en la iglesia y no tenga mucha comida y no haya crecido, hermano, tiene que ir a poner sus pies, sus piernas y sus rodillas al Señor y decir, Señor, perdóname. Y eso vino a hacer Jesús. A decir, sois pueblo, pero no sois pueblo porque no conocen la visitación. Amén. Aquí, entonces, Dios que necesita un pueblo maduro. Amén.
Pero cuando vino el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Habló de la circunstancia, nacido de carne, puesto en la mujer, pero él sabía que algo iba a ser. Porque en un vientre bendito, toda mujer que pare un hijo para Dios. Por eso tú y yo tenemos que tener una tarea y es entregarnos a Jesús en el verdadero camino. No lo que el hombre dice, la Biblia es clara, todo está escrito, la palabra de Dios. Por eso te pueden decir muchas cosas hasta que tú no entres en esa relación verdadera con el Señor. Estás en el mundo, eres un niño, no has crecido y eres esclavo del mundo. Y entonces dice, ¿para qué hizo este acto de amor en Lucas capítulo 1 y 2? Trajo Jesús, preparó el camino con Juan. Preparó vientres que no habían sido tocados, vientres que eran imposibles de hacer alguna obra. Porque Dios es lo que es posible para el hombre, se lo deja al hombre, pero todo lo imposible, hasta donde tú veas lo imposible, entonces Dios dice, ahí entro yo, hasta que tú dejas que Dios haga la obra. Pero viene el cumplimiento del tiempo, versículo 4, repito. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Amén. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir? En este tiempo no podemos hablar solamente de porque nosotros estamos bajo esa cepa, bajo esas bendiciones. Solo que en Cristo Jesús nos ganó y dice que esa palabra, cuando ellos lleguen y doblen rodillas, Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos una bendición de un pueblo que es bendito de Dios. Que Dios va a hacer un proceso, sí, pero es un pueblo bendito porque de ahí vienen nuestras bendiciones. Del Dios que ellos pasearon, pelearon y que aunque no conocen la visitación, Dios tiene un propósito grande. Porque somos un pueblo santo. Somos nación santa. Somos reyes y sacerdotes de Dios Altísimo. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. No te está hablando de un templo. No te está hablando de una casa hecha por hombre, como dice Hebreos 3. Es que Dios está en esta casa, en la que Él está edificando. En tu corazón y allí como ofrenda agradable al Señor que mora Cristo y el Espíritu Santo de Dios, mora el templo de Dios aquí en tu corazón. Por eso el Señor es claro y es Shema. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Dios nos hace libre hay una victoria, Jehová es su nombre. Porque Él creó los cielos y la tierra. Tú y yo no podemos darle gloria a más nada porque la gloria es para Él. A Dios sea la gloria. Entonces dice que nuestros corazones, Dios envió a nuestros corazones. El envío de Dios fue a nuestros corazones. Por eso Juan 16 se cumple aquí en el corazón. Un corazón transformado. Un corazón con los frutos del Espíritu Santo. Un corazón sellado, desposado, amada. Una tierra que ha sido labrada por el Señor, regada y bendecida. Como un buen huerto de riego con manantiales. Es donde Dios está. No es en templo, por eso Gálatas 4 está diciendo que nuestra libertad radica en que el Señor esté en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Que estemos en ese reposo y hagamos de Él nuestro deleite. El hombre clama reyes, reyes de cualquier tipo, el que tú escojas. Por eso Jesús le dijo al joven rico, mira, tu rey se llama el dinero. Quítalo, no pudo. El rey que esté quitando a Jesús de tu corazón te está dejando como un niño esclavo del mundo. Amén. ¿Y qué tienes que decir? Abba Padre. Y Abba Padre no solamente, no es decir papito, es decir Padre mío, roca mía, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi Salvador. Tú eres mi Padre, la roca, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros a precio, nos amó porque nosotros no podríamos. Por eso es que voy para el tema, lo que voy a leer. Por eso, el único rey que tú pusiste, que los hombres diste decretos, leyes, y no pudieron cumplir, y ahora aquellos que no pudieron cumplir, Cristo lo cumplió, y estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto del orden de Melquisedec, bajo un nuevo sacerdocio. Amén. Y así que ya no eres esclavo,
sino que hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pues estamos en lugares celestiales bendecidos. En el nombre de Jesús, Cristo venció. Yo no puedo caminar otro camino. Y tú puedes decir, porque cuando tú eres una ofrenda agradable, ya saliste del movimiento del mundo del yugo. Y entonces el Señor es nuestra victoria. Juan 3:16 está resumido aquí. Que si Dios no está en tu corazón, tú estás en el otro monte, no en el de la bendición. Y no podemos mirar y decir, uy, que este está monte, no, que está perdido en la calle. No, hermano, hay una selección de discípulos de Dios en este momento en las calles, en prostíbulos, en lugares, porque Dios dice que vino a buscar lo que se había perdido. Dios, tenemos que estar orando por esos discípulos que está preparando para traerlos, para ganar almas y ser ellos pescadores de hombres. Pero no mirando lo que está en el pecado, no mirando el pecado, sino que Dios nos ama a todos. Pero Dios necesita que todos los que vayamos al servicio, que estemos en el servicio, mostremos frutos de arrepentimiento. Muchos se van a devolver, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque preferirán su comodidad. Estarán construyendo, Hebreos 3 lo dice, que estarán construyendo casas atesoradas. Pero si la casa no la edifica Dios, hermanos, se destruye. Dice, amén. Dice aquí, Hebreos 3, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, nosotros tenemos, yo le dije a alguien, yo predico, yo hablo, pero yo sé lo que el Señor me ha dicho, y de eso yo es lo que tengo que cambiar. A mí no me importa lo que otra gente diga, que si su diseño es el diseño de ellos, que lo peleen. Pero David perdió su diseño. Jesús perdió su diseño. Se llama identidad, carácter. Tu carácter tiene un nombre, nuestro Abba Padre, el dador de la vida, que envió Jesús a nuestros corazones. Por eso la profecía dice que se establecerían en nuestros corazones. Todo lo que habla que el Espíritu Santo, todo lo que habla del corazón está resumido aquí en Gálatas 3 y 4. Porque somos hijos, no del monte de Agar, sino en el monte de Sara. Amén. El rey que Dios escogió por nosotros, Dios le dio al hombre un gobierno conforme a su corazón. En Deuteronomio 17, 14 al 20, el Señor estableció un principio profundo para su pueblo. Ahí le dio las leyes. Mira, cuando estás en el desierto, el Señor te llena de todo, da recursos, te dice todo, te habla todo como uno quiere. El desierto es mira, hermano, el desierto, yo dije a mi hija hace días, yo no he sido tan feliz como en este tiempo. Yo he conseguido más, me he disfrutado más, he vivido más. Nunca he sido tan feliz como lo soy ahora en la presencia del Señor. Este es el tiempo que Dios me ha provisto de tanto amor, de tantas bendiciones en mí. Antes miraba y amaba, pero ahora no tenía ni dimensión, era niña, pero ahora veo, como dijo, ahora veo. Y esto es para los que quieran ver. Amén. Dice que Dios hizo un gobierno para ellos en el Deuteronomio 17. Le dijo, bueno, van a ser así. Y les habló del reinado proyectado del Mesías. Y que ellos tenían que cuidar ese trono. Pero Dios conocía el corazón de ellos en el desierto. Y dice que Dios no sería el hombre quien eligiera el modelo de gobierno según su deseo, ¿no? Dios dio en Deuteronomio 17 el gobierno según su deseo. Yo venía para acá, tengo una Biblia de estudio y ¿qué pasó? Me lo apareció abierta y yo, gloria a Dios. Entonces dice, sino Dios mismo quien determina las características del rey. Desde el inicio Dios deja claro que el liderazgo verdadero no nace de la ambición humana, sino que de su voluntad perfecta. Estamos bajo una voluntad. Y Dios en Deuteronomio 17 dijo cómo quería que el rey que estableciera él fuese. El hombre no cumplió, pero Cristo sí. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque no cumplió esto. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Deuteronomio 17, versículo 15. Esto revela que el rey debía ser escogido por Dios, no por popularidad ni por poder humano. Era un hombre apartado, levantado por la mano del Señor. Alguien que caminara bajo su dirección y no bajo su propio entendimiento. El hombre dijo en 2 de Samuel 11, queremos rey, queremos rey, queremos rey, como los de los otros pueblos. Pero no esperaron
que Dios estaba preparando. Dios estaba preparando al rey David, pero ellos se adelantaban con lo que quería su corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que queremos. Porque Dios capaz que lo concede, ¿sabes? Concedió a Saúl. Hay cosas que pueden ser puestas ahí por tanto nosotros tire. Y resulta que no es lo que nos conviene, sino que destruye el gobierno de Dios en tu vida. Por eso hoy renunciamos a todo deseo de tu corazón y que se haga la voluntad del Padre. Amén. Además, Dios establece límites claros para este rey. Pero no aumentarás para sí caballos, no hará volver al pueblo a Egipto, no tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Deuteronomio 16, versículo 17. Aquí vemos el corazón de Dios. El rey no debe confiar en su fuerza militar, ni en alianzas humanas, ni en su riqueza. Su seguridad no estaba en lo visible, sino en la dependencia total del Señor. Por eso, cuando ponemos reyes aquí, y cuando es un propósito con su pueblo, y si Dios tiene un propósito conmigo, como hizo conmigo que me tomó el caballo, pues me hizo conocer quién es el rey de mi corazón, y mío, yo soy tu rey. Cuando Él me dijo que yo le pertenezco a Él, que es celoso conmigo, empezó a limpiar mi camino. Y entonces, como Job, ¿qué le pasó lo mismo? Le pasó lo justo, que Dios sabe que es justo. Dios va a arreglar su era para darle una gloria pastrera mayor que la primera y darle el tiempo de la risa. Y yo creo claro que la iglesia de Jesucristo el ancla, este es el tiempo de la risa de Dios, de Jehová, sobre ella, del gozo, del deleite. Amén de ella. Aquí vemos que el corazón de Dios y el reino debe confiar en su fuerza militar, ni en alianzas humanas, ni riquezas. Su seguridad no está en lo visible, sino en la dependencia total del Señor. Y el mundo va a tratar de que tú te dobles a ellos, pero tú mantente firme, porque el proceso se trata de eso, de probar a quien tú amas verdaderamente. Pero hay una instrucción aún más poderosa que dice: y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, y la leerá todos los días de su vida. Hay que leer Deuteronomio 17 todos los días de nuestra vida, porque Jesús, cuando nos muestra al Padre, nos está reflejando lo que el Padre ama. ¿Quiénes reflejan al Padre? Amén. El rey debía vivir en la palabra, la Biblia, leyéndola, mostrando, como dice el capítulo 10 de Deuteronomio, y que el Señor dice, yo no vine a quitar la ley, yo quise. Y la gente tiene algo que dice, creo que es Marco 12, 22, Marco 22, 12. Bueno, dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y se apoya a nuestro Señor Jesucristo. En Números, en Levítico 19, déjame buscarlo para leerte claro, que amar al prójimo como a ti mismo. Pero entonces el amor, cuando tú amas al prójimo, te tienes que ver que el prójimo tiene que estar también metido en eso, como hijo. No atentar contra un hijo de Dios. El prójimo tiene que ser un hijo de Dios, aun y si está afuera, pues sigue derecho, porque Dios se encarga de enderezar el camino. Números, vamos a leer Números. Amén. Número 19 creo que está. No, está en Levítico, hermano. Estaba confundida acá, pero quiero leerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu prójimo, tú no vas a hacer lo que pasó en el desierto. ¿Por qué te pone el prójimo allí? Porque Dios se tragó a los prójimos que hablaron contra su prójimo. Y más cuando el prójimo es llamado de Dios. Amén. Aquel prójimo, ¿por qué tenemos que amar al prójimo? Porque hay una ley. Amén. Que está apoyado en las leyes de santidad y de justicia. El amor al prójimo. Porque si tú amas al prójimo, te tienes que mostrar tu amor por ti. Cuando tú no amas al prójimo, que te pueda, por ti digo que estudiemos el amor de Dios. Porque el hombre ama diferente, con lo que le gusta, con lo que le apoya. Pero el amor de Dios está aquí, en la ley de santidad y de justicia. Y ahí se la puso Jesús también. Y nos la puso a ti y a mí. Amén. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Versículo 15. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Has hecho justicia a tu prójimo? Sí, hemos perdonado. Pero has hecho tu prójimo, justicia a tu prójimo que Dios llamó. Has hecho justicia con tu boca, tu pensamiento, tu corazón.
por el que Dios amó. Has hecho justicia tú, aquel que tú sabes que está mal, pero que ataca a un justo de Dios. Entonces, el justo, tú y yo tenemos que mirar es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Amén. Estaba suspendiendo vallas publicitarias ahora que me salieron ahí. Entonces, eres justo, es perdonado. Fruto del Espíritu muestra la justicia. Cuando tú estás sellado con el Espíritu Santo, está mostrando justicia, Dios contigo. Por eso dice el Señor, no toquéis a tus profetas, a sus ungidos sus profetas, pero tampoco toquéis a un justo de Dios, un pequeñito de Dios. A eso es lo que estamos hablando nosotros. Amén. Pero dice Levítico 19, que me pasó acá, que eso aplica completico. O sea, Jesús fue claro que nos toca estudiar cada palabra que dijo Jesús. Sobre la justicia, sobre la santidad y la justicia es lo que está hablando. Tu prójimo tiene que ser un santo y tu prójimo es un justo. Que está sentado en mesa y que tú quieres hacerle daño a un justo Dios. No estoy poniendo en este momento esa parte. Amén. O un hijo de justo que está por fuera, pero que Dios lo quiere traer para acá. Miremos con compasión a un justo Dios. Lot era un justo que un momento la gente atacó. Pasó procesos de su casa, fue destruida en totalidad. Pero conoció los rostros de sus amigos. Conoció sus corazones. Y sin embargo el corazón de Job no se amó. Pero Dios sí entendió, permitió entender a Job cuál es el corazón que él ama. Y se lo dijo en el capítulo 42. Dile a mi justo que ore por ustedes, porque yo estoy orando con ustedes. Dios escucha la oración del justo, por eso tenemos que ser agradables, ofrenda agradable al Señor. Dios conoce a sus ofrendas. Amén. Y dice aquí entonces, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Cuando tú chismeas y ensucias su nombre, cuando tú haces cosas malas contra tu hijo, un hijo de Dios, un prójimo, estás atentando contra la vida de él. Porque ¿qué tiene valor? El nombre. Y quien daña un nombre está atentando contra Dios, contra su prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ese es tu prójimo. ¿A quién estás aborreciendo? Por eso el Señor nos está diciendo que bendigamos. Porque lo que hay en nuestra boca refleja el monte en que estamos, o en el de la bendición o el de la bendición. En el monte de Agar, que es el de Ismael, o en el monte de Sara, que es el de Isaac. Amén. El de las promesas. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Por eso hay que poder guardar distancia. Todo lo que quiera hacer daño, pone distancia. Guarda tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, si está mal, dice, yo no estoy de acuerdo contigo, hazte a un lado. Los hijos de Coré se lo llevó con sus amigos, pero los hijos de Coré hicieron así. Los coreitas, para poder entrar, hermano, oraron, adoraron, hasta que el rey David llegó y los metió. Y mira las alabanzas de los hijos de Coré. Son unas alabanzas que a mí tanto me gustan. Porque volver al Señor, hermano, tiene que costar un sacrificio. Amén. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y comienza el Señor. Pero dice, comenzamos a leer lo que habla la santidad y la justicia de Dios. Ese es el amor de Dios. Entonces no matarás, dice, no te vengarás ni guardarás rencor, hermano. La venganza y el rencor es cuando una persona quiere poner su razón, y no esperando la respuesta de Dios. Y ahí es donde llama el Señor. Por eso cuando dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, leamos Levítico capítulo 19. Amén. Por eso no pudo el hombre cumplir
¿Por qué? Porque el hombre tiende a echar más para acá, para allá. Pero un hombre de Cristo, un hombre de Dios, sabe que si tiene el sello del Espíritu Santo, está aprobado y no necesita la aprobación del hombre. Amén. Porque tiene que ser aprobado por Dios. Por eso tenemos que ser una ofrenda agradable. El que Dios llama y escoge es porque Dios lo ha encontrado agradable. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos eso no podemos pasar leyendo, no pasar sobre otros, sino entender las debilidades. Pero no quiere decir que yo voy a andar con esas debilidades. Ellos tienen que venir a mí para cambiar. Y si no traen cambios, yo no puedo ir a ellos. Ni tú tampoco. Amén. Damos gracias, Señor. Y dice entonces, este modelo, seguimos con la palabra de Deuteronomio 17. En Deuteronomio continuamos leyendo, dice, este modelo revela el tipo de reino que Dios desea. Un gobierno justo, humilde, dependiente de su voz y alineado a su verdad. Sin embargo, a lo largo de la historia, ningún rey humano logró cumplir perfectamente este decreto. Muchos se desviaron, confiaron en sus fuerzas, acumularon riquezas y se apartaron del camino del Señor. Pero esta palabra no quedó sin cumplimiento. Toda esta palabra apuntaba a nuestro Señor Jesús. Deuteronomio 17 es lo que nos estaba diciendo el Señor, que solo en Cristo Jesús, tú y yo, puede ser transformado nuestro corazón, porque lo tenemos aquí en la casa. Amén. No está en cuatro paredes, ni en tanta habladuría como es el Padre nuestro, está aquí en el corazón. Por eso hay que guardar el corazón porque ahí manda la vida. En Isaías 53:1 pagó el precio. Jesús mostró, mi hermano, en esos latigazos, en todo ese proceso que alguna gente gime, hace que yo, pero es que no estamos. Es que Jesús en ese camino nos mostró el corazón. Jesucristo nos mostró el corazón del mundo y del hombre que está apartado de Dios. Ese camino a la victoria fue mostrándonos la maldad del hombre. Por eso sin Cristo, tú y yo, no podemos hacer nada. Nada somos, porque no somos de Dios. Sin Cristo no somos hijos de Dios. Por eso cuando miré, no pedían a Cristo para el Señor, pero ¿qué es? Nosotros estamos enviados a predicar a Cristo. Amén. Por muy profeta, por muy apóstol, yo el único recurso, el único camino que te salva, que te defiende es Cristo. Y que tenemos apoyo en esta palabra, porque Cristo nos las predicó todas. Y está escrito en las epístolas de Pablo, en todo el Nuevo Testamento. Está la palabra de Cristo, pero está apoyada aquí. Por eso es que cuando Cristo hablaba, hay que ir acá. Para entender qué quiere el Señor en nosotros. Y después que estemos en este altar, no es para mostrar frutos de la carne, sino del Espíritu Santo. La palabra no estaba aquí. Yo traía esta hoja y traía otra palabra y se cayó. Y esta palabra. Amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Isaías 53 nos muestra que verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperar en nuestra mano y prosperidad. Todo el que cumple la obra de Dios, sus manos son benditas. Nuestras manos están benditas y selladas por las bendiciones de nuestra edad en Cristo Jesús. Isaías 53 lo dice. Verá linaje, verá por largos días y la voluntad de Jehová será su mano. Prosperar. ¿Por qué dice Isaías 53:5 y por su llaga fuimos curados? Porque aún Tomás, la incredulidad de meter dedo pasó. ¿De qué necesitamos que Cristo nos sane y nos cure? Entonces es para ver en ti linaje, es para ver en ti y en mí vivir por largos días, es para ver en ti y en mí la voluntad del Señor y que todo lo que emprendamos y hagamos sea prosperar. Él estaba salvando el linaje, la semilla bendita del Señor. Amén. Jesucristo es el cumplimiento perfecto del diseño del Deuteronomio 17. Él no buscó riquezas, ni poder terrenal, ni gloria humana, lo poseía todo. Nos mostró cuando se despojó y vino así sencillo que venció a Satanás y sus demonios. Jehová le reprende, nos dio un decreto de vida. Caminamos en victoria. Amén. Caminó en la obediencia total del Padre, viviendo la palabra, sometiendo completamente
sometido completamente a la voluntad del Padre. Él es un rey con R mayúscula, justo, humilde y eterno. El único que pudo cumplir plenamente lo que Dios estableció en este capítulo de Deuteronomio 17. Él es el rey que no se exaltó a sí mismo, sino que se humilló hasta lo sumo. Por eso nuestras rodillitas tienen que tener aquí amiguitos, que muestren que nos arrodillamos en la mano, nuestros codos. Pero no solamente para clamar cosas, sino para hacer reverencia a nuestro reino, inclinarnos a quien nos llamó. Eso transforma el corazón. Amén. El rey no se gobernó con espada, sino con justicia y verdad. Tú y yo salimos guerreando la verdad, la paz del Señor en nuestras vidas. Amén. Hoy está este rey cuyo reino no es pasajero sino eterno. Lo dijo en la palabra, lo dijo dijo Daniel esta palabra, que esta piedra viva, esta piedra en que está edificando, derribaría reinos y aún permanecerá por siempre y eternamente. Dios nos dio un rey entronado en nuestro corazón, no un rey humano limitado e imperfecto, sino Jesucristo, el Rey eterno, que gobierna desde lo profundo de nuestro ser. El linaje del Señor ha sido establecido. Ese linaje no está en un trono terrenal, sino en un Cristo, un Rey que Dios escogió desde el principio hasta el fin. Solo Él pudo cumplir esta palabra. Y por cumplirla, este decreto es perfecto y es el que tú y yo tenemos que seguir, a Cristo. Podemos ver predicadores, sí, pero tenemos que mirar la palabra. Tenemos que querer ser guerreros con fuerza, con tal, no, hermano. Nuestra fuerza es Cristo. Pero también te puedo decir que todos los que hombres que hicieron en la palabra fueron hombres de obediencia. Cristo nos llamó a la obediencia. Cristo nos llamó a poner nuestros ojos en nuestro Abba Padre. Cristo nos enseñó que nuestro gobierno es soberano, eterno, único, verdadero. Es un gobierno del que Dios llama y escoge, no se equivoca. Yo te estoy hablando que de un pueblo, pero el que Dios llama y escoge, Él no se equivoca. Sabe llorar, sabe gemir, pero su corazón le ama. Y un corazón enamorado es lo que busca Dios. Amén. Amén. Dice entonces que no un rey humano, limitado, imperfecto, sino a Jesucristo, el Rey eterno, quien gobierna en lo profundo de nuestro ser, en el corazón. Sellado, nos desposa. Este corazón es la era que Él necesita. Y hay muchas eras que están esperando por ti y por mí, para ser manantiales, para ir llevando de esta agua del don de Dios, que es el Espíritu Santo, un aceite fresco para ungir hombres de Dios. Y ya dice, el linaje del Señor ha sido establecido. Ese linaje no está en un trono terrenal, sino en Cristo. Un rey que Dios escogió del principio hasta el fin. Solo Él pudo cumplir esta palabra, este decreto perfecto. Ahora ese rey vive aquí, gobierna nuestra vida y nos viene el corazón. La palabra, y el Señor nos ha dicho esto. Esta palabra que, como dice en Génesis 32:12, toda palabra que el Señor haya dicho, nos haya dicho, se cumple. Y un hombre de Dios te da una palabra, se cumple. Mira, hermano, yo este día estaba hablando y coloqué, todo está escrito está, la palabra de Dios, ¿dónde está? Aquí. Por eso tú y yo tenemos que meditar, tener un encuentro. No solamente ver, mirar, yo estaba mirando ayer y dije, pero no me hablan de Jesús, no me hablan de Jesús. Este es un tiempo que tenemos que hablar de Jesús. Este es un tiempo donde tenemos que llevar a ti a la profundidad de nuestro corazón. Porque lo que el Señor se quiere ganar es tu corazón y el mío. Dios quiere un corazón sano. Jesucristo vino a sanar corazones. Jesucristo vino a sanar todo. No importa cómo tú veas, obvio sus circunstancias, sus amigos, su esposa, todo estaba en contra de que Él se inclinara y hablara más de Dios. Pero no habló más de Dios. Él se enamoró más. Porque Él hablaba con Dios. Y sabía que si Dios estaba haciendo algo, Él no culpó obras de maldad ni aquello.
Él dijo, Dios. Y él cuando presentó su carta de integridad, entonces Dios le habló y le dijo, hay algo, yo te quiero dar, Job, una gloria postrera mayor que la primera. Yo quiero darte, Job, el tiempo de la risa. Y eso fue lo que trajo Jesús, un manto de alegría, óleo de alegría. Génesis 32, me despido aquí, dice tu palabra, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Se lo dijo Jacob cuando iba saliendo a ser preparado para recibir la tierra de su bendición. Ya había salido, ya había sido quitado el yugo, ya había dejado de ser el niño. Iba por lo suyo, a enfrentar cosas, pero también a saber que había que limpiar cosas para que Dios le diera y afirmara y escriturara su nombre como Israel, como nación. Dice que él se aferró a la fidelidad de Dios. Amén. Amén. Espiritualmente, Jacob hizo algo que transforma la historia. Se aferró a la palabra de Dios. Jacob no oró desde el miedo, oró desde la promesa. No se apoyó en sus fuerzas, sino en Dios, que Dios ya había hablado. Y su argumento no era emocional, era espiritual. Tú lo has dicho, Señor, yo te haré bien. Y eso es lo que la iglesia es cristiana que ha hablado. Que todo el bien de Dios está sobre nosotros. Ciertamente, el bien y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en casa de Jehová moraré por las días. Esta es la palabra para decirte que Dios nos dignificó y que para Dios todos estamos en un nivel, estamos así. Y que Dios llama a quien escoge y acepta el reto del servicio. Y que cuando Dios lo unge, y aunque pase temporadas difíciles, sabe que llegó el tiempo del cumplimiento. Y que Jehová es su nombre. Y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y su nombre se llama Victoria. Y hoy declaramos victoria. Iglesia Jesucristo el Ancla, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca. Hoy lo que el Señor te está diciendo a ti es que mostremos frutos de arrepentimiento. Que cuando el Señor en este tiempo está llamándonos a permanecer en el monte de la bendición, que no regales tus promesas, que eres dueño de promesas si crees, y que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret creas que Jesucristo es Hijo de Dios Altísimo. Creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que Dios tiene para ti, para mí, es mayor lo que el mundo destruye, da, pero te destruye. Te da lo que tú quieres, te lleva, pero te va a destruir, no te va a dejar salir del yugo. Pero cuando tú recibes a Jesús y tú entregas tu alma, tu corazón y confiesas ante Él, comienza ante Él hablando, diciéndole, porque aquí Jacob no dice al final, tú lo has dicho, Señor Dios, para que entres en esa promesa de Abraham, Isaac y Jacob, y que la nación de Israel como nación la tiene, pero como vara de los gentiles que Jesús llamó, sacó de esa cepa, también cuido tuyo. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a creer esta palabra. Yo te invito a que ese óleo de alegría esté sobre nuestras vidas. Que todo manto de luto se vaya y que el manto de Jesús, que se llama el manto del gozo, de alegría, la risa de Jehová llegue a nuestros corazones. Así que esa alegría, el gozo, que un día en el capítulo 8 de Job fue quitado, pero en el 42 le fue restituido con doble porción, con bendiciones perfumadas. Hoy tú como iglesia, Dios nos dio dignidad a todos, para que crean y que respeten lo que está establecido aquí. Tú y yo estamos bajo decretos, estatutos y mandamientos de Dios, y hay que cumplirlo. Jesús lo cumplió, ahí viene la condenación. Que si Él lo hizo siendo hombre, no recibió ni siquiera ayuda de ángeles, lo hizo como hombre, lo hizo como hijo, lo hizo en obediencia, hizo la voluntad del Padre, venció y dio la victoria. Y cada vez que tú vences, tú tienes victoria, porque somos un pueblo del único sabio Dios, el vencedor, Jehová de los ejércitos. Así que hoy se hace una ofrenda en el Señor, hoy toma la decisión de cambiar. El mundo te puede dar, pero Dios, cuando nos da, hermano,
no nos lo arrebata, lo multiplica. Declaramos que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque hemos decidido creerle a Cristo. Dice que llevando todas nuestras peticiones a nuestro Señor Jesús, el Padre las escuchará. Que Dios te bendiga. Una ofrenda agradable al Señor. Que Dios te bendiga. Y coge esa parte. Zacarías vio hasta que fue Lucas 1, hasta que halló Dios agradable su ofrenda. Y yo espero que en el nombre de Jesús, que el Señor haya agradable esta ofrenda. Que está la bendición del Señor sobre todos. Y Jehová haga resplandecer su rostro. Y Jehová haga una ofrenda agradable.